Bien, y estamos aquí, te voy a mostrar paso a paso el armado de reactor del club. Esa PC realmente está súper requete, súper probada. Es una PC que ya tiene un año, realmente ha sido bastante estable, costo efectiva. Realmente le he hecho muchas pruebas de estrés y realmente lo utilizo para todo, para todo. Esta PC nunca me ha quedado mal, señores. Y considerando cómo están descendiendo los precios, ya tenemos nuevos CPUs de AMD, de Intel, nuevas tarjetas de video. Si eres de aquellos que quieren armar una CPU costo efectiva, esto aún sigue siendo una gama entusiasta, pero realmente son PCs que tú duras súper años. Yo esta PC la armé pensando en armar, cerrarla y esperar años para poder pensar en un upgrade. Pero aquí vamos a hacer este video, como te dije, lo había hecho hace bastante tiempo cuando lo armé, y aquí vas a ver el paso a paso de cómo lo hice. Aquí yo utilicé este Ryzen 9 5950X, uno de los procesadores, señores, que realmente yo no lo puedo ahogar todavía a la fecha. Yo no tengo forma de cómo ahogarlo, señores, y hago bastante tareas, y este procesador realmente me ha gustado bastante. Pero también aquí te muestro la RTX 3080 que utilicé, esta versión Top Gaming. Realmente esta tarjeta es de las mejores tarjetas realmente que tiene la línea RTX 3080, y es una tarjeta que, si te fijas en su composición, es una tarjeta abierta, no es una tarjeta sellada, permite el flujo de aire, señores. Fíjate, es una tarjeta también que en términos de consumo energético es de las más bajas en consumo energético y tiene bastante posibilidades de overclocking. No he tenido la necesidad de hacerlo, y es una tarjeta aún así de 8 pin y no de 12 como son las mayorías. Entonces realmente es una tarjeta que tiene una excelente calidad. No tienes todo este RGB que no me gusta, de que excesivo en las tarjetas de video. No me gusta, por eso me fui también por esta tarjeta. Y también algo bastante interesante, y su backplate es un backplate, señores, en metal, que muchas realmente de esta línea vienen en plástico, y aquí realmente tiene sus modos performance, QI. Yo la uso en performance y realmente no hace nada de ruido ni nada por el estilo. Utilicé lo que es este Elevate de Cool Master, que es para evitar lo que es el CPU sag, que ustedes saben, ponérselo abajo, que se quede todo bastante estético, y realmente me ha gustado, ha ido muy bien. Utilicé este kit de 64 GB DDR4, señores, a 3600 MHz de Corsair, realmente excelente a la fecha. Y también utilicé este Power Supply 850 watts Corsair, señores. Es la última revisión del legendario Power Supply de Corsair, que realmente ha dado bastante. Esta línea RM realmente es bastante coste efectiva y realmente se ha mantenido muy bien, y es Gold 80 Plus, señores. Ahí no hay mucha perdedera. Dentro de lo que se refiere a los abanicos, yo realicé algo bastante interesante aquí. Utilicé dos abanicos de 140 milímetros. Realmente estos abanicos de buena eficiencia, alta eficiencia de Corsair. Realmente utilicé estos dos abanicos. Me gustan mucho también para combinarlo con el Lightning Other Core, el Commander Pro, porque ya estás en la gama entusiasta y realmente no debes tomar qué sé yo, escatimar algunos esfuerzos. Y realmente quise probar aquí, señores, y esta pieza realmente es una de las piezas que a mí más me ha gustado dentro del armado. Y este motherboard, este B550 de Aorus Pro, en la versión 2, señores, es uno de los motherboards o mejores motherboards para estos procesadores, dado su VRM, señores, en términos de voltajes. Está súper probado. Realmente te voy a enseñar más adelante de él. Y aquí tenemos Kraken, señores, NZXT. Realmente estás en una gama entusiasta y necesitas tener buena refrigeración, y es algo que realmente me gustó. También la pantallita. Estás en la gama entusiasta, no vas a escatimar muchos esfuerzos. Y aquí tomé este case, el iQ 5000X en su versión RGB. Básicamente uno de los cases más elegantes que realmente he visto. Algo un tanto diferente. Esta línea fue muy buena, y como el board no trae tarjetas de Wi-Fi 6 ni nada de eso integrado, decidí comprar este kit de MSI que viene con Bluetooth en su última revisión y Wi-Fi 6. Dual band, últimas versiones.
realmente excelente. Aquí tenemos lo que es el Commander Pro, señores, estás en la gama entusiasta. Aquí no escatimas esfuerzo, vamos a meter muchos abanicos aquí y vamos a también a manejar lo que es RGB, sensores, y necesito un Commander Pro. Aquí está Commander Pro. En términos de disco duro, señores, yo me fui ahí, tengo en su mayoría son discos duros Samsung, 2 NVMe, el MP600 de Corsair. Es un buen, realmente debo decirlo, me ha dado bastante buenos resultados, a casi 5 GB por segundo. También viene con su heatsink. Lo conseguí a muy buen precio, me fui por él porque lo vi a muy buen precio para utilizarlo como principal, y tenía este 970 Evo Plus. Realmente MMI me ha gustado bastante, tengo un tiempito con él y realmente está súper sano. También hay otros discos duros ahí que no lo presenté porque lo puse después. Y como estamos en la gama entusiasta, señores, estos Streamer Plus, señores, estas extensiones para la gráfica y también, señores, para lo que sería el motherboard. Recuerda que no escatimas muchos esfuerzos porque realmente quieres chulería ya en estos componentes que estás armando y para lo que tú la vas a utilizar realmente. Si te gusta tener tu PC con todos los power, señores, y aquí está el case. En esta parte ya yo lo que hice fue como diseñar el plan. Estos 3 abanicos que trae el case, porque como te dije, el 5000X RGB trae 3 abanicos RGB. Yo lo que iba a hacer, estos 3 abanicos, mudarlo a la parte posterior, y iba a utilizar arriba lo que sería el Kraken para que todo quede nítido. Yo fui contextualizando un poquito y aquí estoy presentando los abanicos como vienen y ya retirando la tapa. Ya aquí viendo un poquito, el case también viene con un Lightning of the Core que lo puedes utilizar. Realmente son muchos abanicos. Y aquí estoy mostrando ahí hace bastante tiempo. Bueno, señores, como te dije, estos abanicos, los dos de 140 milímetros, porque este case no, cuando tú buscas referencias sobre este case, no te indica que acepta abanicos, solamente te acepta 2 abanicos enfrente de 140 milímetros, pero yo me fui un poquito más allá y quería ponerle 3, 2 de 140 y 1 de 120 para asegurarme de entrar la mayor cantidad de frío, porque mira la diferencia del de 120 y el de 140. Realmente yo aquí quise irme lejos, en verdad, quise irme bien lejos, mucho aire frío, porque realmente iba a poner componentes ahí de alto desempeño y para futuros upgrades ya todo está ahí. Y este kit trae un Lightning of the Core que es para conectar ahí varios abanicos, manejar el RGB, ese tipo de cosas. Ahí yo hice, mira, fíjate como yo hice una adaptación. Yo hice una adaptación ahí un poquito psicópata en el término de que quedó un poquito raro, pero es algo que no se nota. Yo le puse 3 abanicos, uno en el medio de 120 y 2 de 140, señores, para que pueda ingresar la mayor cantidad de aire frío. Si te fijas, mira ahí, puse los 3 que trae enfrente de 120 milímetros. Y nada, aquí empecé ya a armar lo que sería el board. Este board realmente, señores, a mí me ha encantado. Trae una serie de stickers, de cosas ahí. Mira, no se lo pegué nunca porque como que no me gusta mucho cargar mucho la PC en términos de stickers, ese tipo de cosas. Y aquí está realmente el VRM. En términos de voltaje es un board sumamente frío. Tú le puedes tirar todo lo que tú quieras y realmente se comporta súper bien, señores. Una de las piezas más importantes es el motherboard, pero no es que tú tengas que irte a comprar un motherboard de $300. Comprar un motherboard de $300 es para mí, en mi humilde opinión, es un gasto innecesario que puedes utilizar para otros componentes. Aquí estoy viendo algunas cosas. Hace ya un tiempo de esto, señores. Y aquí vamos a poner este 5950X. Vamos a ponerlo aquí, señores. Estos son de los momentos más épicos cuando tú estás armando tu PC. Realmente no hay nada como eso. Yo realmente he ayudado a muchos amigos a armar sus builds, sus PC realmente, y hacerle upgrades. Y realmente me gusta. Yo les digo, mira, pon tú el procesador, mira, pon tal cosa. Hay algunos que no son tan diestros y le digo algo porque realmente son momentos épicos cuando eres fanático de este tipo de armados, y fue realmente satisfacción. Y aquí vamos a poner el kit.
Rápidamente aquí algunas, mira cómo viene, un kit de 64. Realmente el kit se ve muy bien, la memoria tiene muy buena, a los momentos se han mantenido nítidas en todos los términos de temperaturas. Realmente no tengo quejas de nada, señores. Y yo, como te digo, siempre quiero armar. Cuando me gusta armar y sellar. A mí no me gusta de que ponerle una pieza hoy y estar pensando en otra mañana. Me gusta armar y cerrar y olvidarme de eso. Realmente me gusta hacerlo bien, precisamente esto, y realmente súper satisfecho. Y aquí vamos a poner el disco que sería para sistema, realmente casi a 5 GB, se ha mantenido sumamente bien, y lo iba a acompañar con todos los discos Samsung, el otro NVMe, iba a ocupar todos los slots NVMe. Y aquí yo básicamente lo que quería era retirarle el heatsink. El heatsink es de muy buena calidad también. Este disco me sorprendió. El precio, performance de Corsair. Nunca he utilizado esta marca en disco duro. Siempre he utilizado Samsung. Ustedes saben que con los discos usted no puede estar inventando mucho, comprando disco duro por ahí, marca barata. Y de verdad, estos 970 Evo Plus he comprado varios y realmente me gustan bastante. Yo entiendo que hay un tema ahí en términos de precio. El 970 para mí me ha resultado bastante bien. Está el 980, pero realmente está costoso. No sé, así que se le vaya a sacar tantísimo provecho para también lo que yo hago. Todo esto lo estoy haciendo en función a lo que yo hago, señores. Puede ser que necesites menos o puede ser que necesites más. Es muy raro que necesites más, pero realmente vienen con su heatsink y todo bien. Este board realmente me ha gustado bastante, señores. Se ve muy bien, muy limpio. Un motherboard realmente que mantiene todo limpio. Y aquí voy a armar el Kraken, que realmente estos abanicos NZXT, señores, tienen un gran desempeño. No se escuchan para nada. Y aquí estoy armando, estoy como fijando un poquito. Está un poquito rápido el video porque realmente me tomé un tiempecito. Lo hice rápido en verdad, pero me tomé un tiempecito porque ustedes saben que ya hay un temita. Tenía un temita porque yo quería ajustar todo. Quería que todo quedara como muy, muy justo. Y habían algunas cosas ahí con el case. El case es un case no tan grande, es un case medio. Realmente hay unas versiones más grandes. Quería algo grande, algo justo y que me dé posibilidades para hacer un futuro upgrade. Y algo interesante aquí, esto viene con una pasta térmica ya. Pero yo insistí en no dejarle la pasta térmica, no sé, cosa mía. No había utilizado los Kraken. No, me imagino que por el precio realmente tienen esa pasta térmica de bastante buena calidad. Pero decidí retirársela, señores, y ponerle. En esos días habían salido la nueva Arctic, la nueva Arctic M5, y compré un poco de Arctic 95 M5, señores, para colocarla aquí, mirarla aquí, la MX5, señores, y intenté realmente esta composición de esta pasta es mucho más viscosa. La M4 es un poco más suelta y yo tuve que, bueno, el patrón que quise darle era un patrón tipo spread, así como regarlo en el procesador, porque estamos hablando de que es un procesador también que no quiero estar desarmando mucho tiempo. Quiero asegurarme de que llegue la cantidad adecuada de pasta térmica. Aquí hice el armado ya de lo que sería ya puse ahí el Kraken y quedó así de la memoria, señores. En esta parte bastante interesante cómo quedó esta parte aquí. Los ductos lo puse por atrás. Veo que mucha gente lo hace al revés, pero que a mí en términos de estética me gustó más esta forma. Insistí un poquito y empuja ligeramente aquí la memoria, un poquito, no pasa nada, la memoria está todo nítido, le empuja un poquito, pero todo el mundo la pone al revés, y al revés con ese cable en el medio no me gusta. O sea, simplemente por eso la puse así. Me esforcé y la traté de adaptar para que quede así, no quede en el medio, señores. Mira ahí, esta parte aquí, los ductos quedan así y se ve mejor la pantalla. Si hubiese estado al revés, hubiese sido como otro tema. Voy a estar el tubo aquí, que mucha gente lo hace así. A mí no me gusta, que me da oportunidad de bajar el tubo para que se vea la pantalla. No infiere aquí con este abanico de 120 y no pasa por encima de las memorias ni nada. Se ve todo nítido, señores, hacia adentro.
nítido, nítido, nítido. O sea, eso quedó, señores, impecable realmente ahí. Aquí le puse la tarjeta y si te fijas la tarjeta realmente no tenía el CPU SAC ni nada, pero realmente quería que todo quedara súper clean. Vamos a ver cómo yo fui armando esta parte. Aquí podemos ver, ahí estuve mostrando un poquito. Mira ahí cuando tú la dejas. Eso con el tiempo, señores, se suelta un poquito más. Pero si te fijas, hay un jueguito ahí, que eso es lo que produce el CPU SAC y que se doble la tarjeta con el tiempo. No te recomiendo. Ahí le puse el Elevate. Mira que bien queda el Elevate. Súper limpio, súper nítido. Nada de que de ponerle de que un palito aquí, qué sé yo cuánto. Nada de eso, señores. Realmente ahí queda sumamente nítido. Ahí se puede visualizar la pantalla. Ahí está todo, señores. Ahí están ya las extensiones. Estas extensiones tú puedes cambiarle de color. Le puse el controlcito en una parte estratégica para no tener que bregar mucho y cambiarle los colores cuando yo quiera, sin problemas. Y ahí pude hacer este armado. Realmente me ha quedado bastante bien. Algunas cosas tuve que ajustar. Y nada, aquí voy a colocar lo que es el Power Supply. Había probado con uno de 750 que tenía a mano. Este duró un poquito más para llegar. Y nada, ahí empecé a ponerle los cables que iba a necesitar para básicamente armar lo que iba a necesitar. Y ahí ya está todo como lo necesitaba. Los cables, recomiendo siempre hacer eso, colocar los cables primero que tú necesites. Bien, realizando todas las conexiones necesarias. Aquí lo que va al motherboard, los que van a las tarjetas, los que van a las SATA, señores. Y básicamente es bueno, señores, determinar todo lo que vas a necesitar y tal, los señores, también. Aquí estoy sacando lo que es el Commander Pro, donde puedo conectar la cantidad de abanicos que necesite. Aquí tengo algunos extensores USBs y también tengo unos sensores de temperaturas. También aquí está LED por ser, que no lo hice realmente. Para mí eso se ve como mucho. Y aquí podemos ver, esta es una de las partes más interesantes, señores, porque cuando ya estás cansado, realmente vas a hacer el manejo de cables. Es un poco complicado, dado que debes tener en consideración, mira la cantidad de cables. Realmente fue un trabajo que realicé ahí, pero esto actualmente no está así. Yo, después que encendí, armé, que me aseguré de que todo estaba funcionando bien, sí terminé de hacer mi tarea con el manejo de los cables. No es que es un mal trabajo así como tú lo ves con todos esos cables, porque realmente ocupé todo el case y realmente la cantidad de abanicos, y realmente esos abanicos traen dos cables, no solamente es encenderlos, sino el RGB, además de los extensores, todo lo demás que se desprende de esto, señores. Realmente yo hice mi tarea y realmente quedó excelentemente bien. Aquí está el control en este momento el control de los Lian Li, y aquí también están los discos. Realmente volví a desarmar y coloqué una tercera unidad y actualmente tengo 5 teras de disco. Y este control yo lo posicioné del Lian Li, lo posicioné y lo coloqué en otro lugar más estratégico para poder manipularlo mejor. Y realmente, como te digo, realmente se ve un desorden, pero ese control lo moví, como te expliqué, y lo puse en otro lugar realmente hace bastante tiempo. Aquí es donde la primera vez que yo enciendo la PC, señores, yo le dije, y realmente ahí fue la primera vez en que prendí la PC y realmente todo funcionó perfectamente. No tuve que nada, solamente hubo un temita con un abanico que tuve que conseguir un adaptador para poderlo poner con el RGB. O sea, pero todo lo demás funcionó perfecto. Y ahí le había cargado algunas configuraciones ya. Realmente quedó de esta forma. Hice algunas modificaciones también. La PC cuando enciende diferente. Cuando tú te logueas, se ve totalmente diferente también. Cuando ya te logueas, carga tu preset y todo fluye ahí. Aquí podemos ver la tarjeta. Realmente dentro de las pruebas de estrés se ha mantenido bastante bien. No ha habido ningún tipo de complicación ni problema. Y realmente esta PC se ha comportado bastante bien, señores, en este tiempo. Un año, señores, dándole bastante uso. Realmente para trabajar, es usarla para streams, para jugar, o sea, una PC todo en uno. Realmente yo nunca he podido ahogarla en términos de CPU, nunca he podido. Ya en términos de GPU ya es otra cosa. Sí, pues hay muchos juegos que le puedes sacar el partido, pero realmente es una excelente
inversión en términos de desempeño, también costo-beneficio, y te voy a dejar cada uno de los componentes aquí en el link de la descripción. Y si eres de aquellos que necesitas alguna ayuda, no dudes en escribirlo aquí debajo en los comentarios. Si necesitas hacer algún tipo de upgrade, también no dudes en escribirnos.